Elizabeth, por los que no me conocen, y por los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta bonita manualidad súper fácil y rápida y económica, así que sin más bla bla bla, los dejo con el video. Recuerden que todas las cosas que utilizo en este canal, literalmente todo, casi todo lo compro en Parisina. Y pues bueno, ya dicho esto, comenzamos con el video. Pero antes de comenzar quiero darle las gracias a todas aquellas hermosas personas que se están suscribiendo al canal, que me están dejando sus bonitos comentarios. Muchas gracias. Pero sobre todo muchas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. También recuerda que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos en tus redes sociales. Así esta hermosa familia seguirá creciendo más y más. Y pues bueno, ya dicho esto, comenzamos con el video. Ya. Para la siguiente manualidad lo único que vamos a ocupar es este frasco, que lo han estado viendo en todos los videos anteriores de San Valentín, que lo compré también ahí en Parisina. Me costó en 24 o 14 pesos. La verdad que no recuerdo muy bien, amigos, pero lo compré ahí en Parisina. Y vamos a estar utilizando estas calcamonías, obviamente. No pueden faltar las calcamonías. Yo estaré utilizando esta que me encanta. Y voy a utilizar un corazón de estos. Pero como está muy grande para ponerlo completo aquí, así que lo estaré cortando. Voy a intentar hacerlo un poquito circular para poderlo poner aquí en medio. Y así me quedó, amigos. No me quedó exactamente bien circular. Soy pésima recortando, lo admito. Pero bueno, la idea es esta, ponerlo aquí. Me encanta esta frase. Dice, me gustas mucho y que. Algo muy agresivo, pero muy bonito. Ya solo lo vamos a pegar aquí. Y esta otra la vamos a poner en el otro lado. Tenemos que tener cuidado de cómo lo ponemos, porque recuerden que en el vidrio se pega muy bien esta calcamonía. Y si nos queda chueca, pues ya no nos va a quedar de otra más que dejarlo así. Y de este otro lado vamos a poner esta, que ya viene con dedicatoria. Y pues me gustó mucho esta calcamonía. Siento que el color rojo con negro como que dice mucho, no sé. Y ahí está, amigos. Me quedó chueco, pero bueno, ya sí lo voy a dejar porque me quedó chueco. Y bueno, la idea es esta, ponerle una dedicatoria bonita acá de este lado. Y de este otro lado otra calcamonía. Y aquí en medio le vamos a poner dulces. No sé, yo digo que a todo el mundo nos encantan los dulces. Aunque sí me han estado escribiendo unas personas algunos comentarios que a algunas mujeres no nos gustan los chocolates. Y yo creo que son contadas a las que no nos gustan los chocolates. A mí me fascinan los chocolates. Y listo. Así nos quedaría ya con los dulces. Este es súper fácil de hacerse, amigos. No hay pretextos de regalarle algo sencillo, rápido, económico, de última hora. Las calcamonías las puedes encontrar en cualquier papelería. Ya solo le vamos a poner cinta de esta aquí amarrado. Ya saben, yo soy pésima haciendo moños, pero yo sé que ustedes sí saben hacerlos. Yo sé que a ustedes les va a quedar mejor. Así que no se fijen en cómo me queda el moño. Y listo. Así de fácil tenemos nuestra regalo para San Valentín para la novia. Algo fácil, sencillo y rápido. ¿Qué tanto se pueden gastar en los chocolates? En el frasco pues son como 14 pesos. Y las etiquetas. Súper fácil y rápido, amigos. Recuerda que en el canal ya hicimos esta otra manualidad súper fácil también, por si quieres irla a ver. También esta no gastas mucho, lo único que gastamos es en la pequeña calcamonía que se ve ahí y lo que es la pecerita. Y también en el canal están estos otros frascos que hicimos, también súper económicos y fáciles de hacer.
Así que hay muchas opciones aquí en el canal, amigos. Si no los han visto, los invito a que pasen a ver cómo se hacen estas otras decoraciones. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo si te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un siguiente video.